Mis padres le dieron el control del restaurante familiar a mi cuñado tras la presión de mi hermana, pero todos están buscando empleo porque sus ideas frescas comienzan a echar olor. Mi familia es dueña de un pequeño restaurante italiano que ha estado en funcionamiento por más de 20 años. Mis padres lo comenzaron cuando yo tenía 9 años, y he trabajado allí, de alguna forma, desde que tenía 16. Mis padres al principio me dejaron trabajar los fines de semana como ayudante. Limpiaba mesas, barría el piso y ayudaba con la preparación básica en la cocina. Luego empecé a trabajar más horas y aprendí a tomar pedidos de los clientes. Después de graduarme, en lugar de ir directamente a la universidad, decidí trabajar a tiempo completo en el restaurante para ayudar a mis padres. Trabajé en cada uno de los puestos del restaurante. Comencé en la cocina, aprendiendo a hacer nuestras salsas de pasta con las recetas de mi madre. Pasé años aprendiendo a preparar todos nuestros aperitivos, ensaladas y postres. Luego pasé a la estación principal de cocina, donde aprendí a preparar cada plato del menú. También trabajé como mesero durante 6 meses para entender qué querían los clientes y cómo manejar situaciones difíciles. Mis padres me enseñaron a hacer pedidos a proveedores, manejar el inventario, programar al personal y llevar la contabilidad. Cuando nuestro chef principal se fue hace 3 años, yo me hice cargo de la cocina durante 4 meses hasta que encontramos un reemplazo. Cuando nuestro gerente se fue hace 2 años, también asumí esas funciones. El año pasado, mis padres me nombraron oficialmente gerente general y comenzaron a hablar de que yo tomaría el control completo del restaurante cuando se retiren. El problema es mi hermana, que es mayor que yo, y mi cuñado. Mi hermana nunca trabajó en el restaurante, salvo por unas pocas semanas en la preparatoria, cuando mis padres la obligaron a ayudar porque necesitaban ayuda. Odiaba cada minuto, quejándose constantemente del olor a ajo en su ropa y de lo cansada que terminaba después de los turnos. Fue a la universidad y ahora tiene su propio trabajo. Mi cuñado trabajó en el restaurante durante unos 2 años. Era decente en algunas tareas, pero no era una persona a la que pudieras darle muchas responsabilidades. También tuvo algunos problemas, pero fue tolerado por ser parte de la familia. Hace unos 6 meses, mi hermana comenzó a decir que mi cuñado debería estar a cargo del restaurante en lugar de mí. Decía que mi cuñado tenía experiencia y un título en negocios, lo cual es cierto, pero lo obtuvo de una universidad comunitaria. También decía que no era justo que yo estuviera a cargo solo por ser el hijo, cuando estaba mi cuñado que era mayor y más maduro. Al principio, mis padres ignoraron esos comentarios. Sabían cuánto había trabajado yo y cuánto habías aprendido sobre cada aspecto del negocio. Pero mi hermana siguió insistiendo. Llamaba a mi madre varias veces a la semana para quejarse. La situación empeoró cuando mi cuñado empezó a coincidir con mi hermana y a hacer sus propios comentarios. Hace 2 meses, durante una reunión familiar en casa de mis padres, mi hermana pasó 1 hora enumerando todas las razones por las que mi cuñado debía dirigir el restaurante en lugar de mí. Dijo que él tenía ideas frescas, cosa que yo no tenía y eso podía afectar al restaurante a largo plazo. Mi cuñado estaba allí, asintiendo con todo lo que decía mi hermana. Agregó que había estado pensando en esto durante meses y que creía que podía aumentar nuestras ganancias al menos un 20% en 6 meses. Añadir un buffet de almuerzo y empezar a ofrecer clases de cocina. Mis padres finalmente cedieron a la presión hace 3 semanas. Me llamaron a la oficina y me dijeron que querían probar algo nuevo. Me preguntaron si estaría dispuesto a dar un paso atrás durante 3 meses y dejar que mi cuñado asumiera como gerente interino. Dijeron que me vendría bien un descanso, y que tal vez las ideas de mi cuñado podrían ayudar a que el negocio creciera. Les pregunté si hablaban en serio, y mi padre dijo que creían que sería justo darle a mi cuñado la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Acepté dar un paso atrás, pero les dije que no sería un descanso, sino que me iba definitivamente y buscaría otro trabajo. Mi cuñado empezó hace 2 semanas, y yo me he mantenido alejado del restaurante como prometí. Sin embargo, he estado recibiendo noticias de nuestros meseros y del personal de cocina. Las historias que me cuentan dejan claro que mi cuñado está totalmente fuera de su alcance. Durante su primera semana, mi cuñado decidió cambiar nuestras recetas de salsa sin consultar con mi madre. Pensó que tenían demasiado ajo y redujo la cantidad a la mitad en la marinada y en las salsas de carne. 3 clientes se quejaron de que su comida sabía diferente, y una clienta ya habitual devolvió su pasta a la cocina porque el sabor no era el mismo. También despidió a nuestra jefa de meseros, quien había trabajado con nosotros durante 5 años. María siempre fue profesional y sabía manejar a los clientes difíciles. Además, hablaba español con fluidez, lo que nos ayudaba a atender mejor a nuestra clientela latina.
Mi cuñado la despidió porque, según él, no mostraba suficiente entusiasmo por sus nuevas ideas para mejorar el servicio al cliente. La reemplazó por alguien que recomendó mi hermana. Esta nueva mesera nunca había trabajado en un restaurante, así que puedes imaginar cómo resultó eso. Mi hermana ha estado yendo al restaurante casi todos los días desde que mi cuñado asumió el cargo. Actúa como si fuera una especie de consultora, caminando con una libreta y observando todo. Ayer, mis padres me llamaron para pedirme que fuera al restaurante a ayudar, porque mi cuñado estaba teniendo algunos problemas con los pagos a proveedores. Al parecer, se equivocó con los pedidos de comida de esta semana y estamos quedándonos sin varios ingredientes clave. Sonaban estresados y me preguntaron si podía ir solo unas horas para arreglarlo. Les dije que no. Ahora mi hermana se queja porque no ayudé en la transición, y por eso su esposo está teniendo problemas. Que lo hago como venganza y porque estoy celoso de que mis padres lo hayan elegido. Lo peor es que mi cuñado ha demostrado ser un completo inútil en solo 2 semanas, lo cual no me sorprende. Pero a mis padres sí, porque realmente pensaron que las ideas frescas de mi cuñado iba a ser mejor que mi experiencia. Yo ya he comenzado a buscar otro trabajo, y he tenido un par de entrevistas que han ido muy bien. Creo que es un soplo de aire fresco para mí, obtener nuevas experiencias y alejarme del negocio familiar. Además, mis padres le han dado el negocio a alguien poco competente, y ha sido una de las peores decisiones de negocio que he visto. Creen que debería regresar y ayudar, o ese barco ya zarpó. Al final tomé la decisión de no ayudar. He tenido entrevistas de seguimiento en algunas oportunidades de trabajo, y decidí probar eso. Lo que implicó que mi cuñado siguió cometiendo más y más errores solo. Primero, nuestros clientes habituales comenzaron a quejarse con más frecuencia sobre la calidad de la comida y el servicio. Mi cuñado seguía cambiando recetas y procedimientos sin entender por qué hacíamos las cosas de cierta manera. Por ejemplo, reemplazó con una masa congelada que hacía que nuestras pizzas supieran a cartón. Un sacrilegio para un restaurante italiano. La situación financiera no fue mucho mejor para la 4ª semana de mi cuñado. Por un lado, ahorraba en ingredientes, mientras por el otro desperdiciaba más y más dinero. Nuestro costo de alimentos aumentó casi un 30% porque estaba comprando ingredientes caros que no necesitábamos, mientras nos quedábamos sin productos básicos como harina y queso. También olvidó pagar la prima del seguro, y recibimos una notificación de cancelación. La gestión del personal por parte de mi cuñado llegó a un punto crítico cuando despidió a otros 2 empleados de largo tiempo. Dejó ir a nuestro cocinero con 4 años de experiencia, porque Tony es un italiano de pura cepa y no aguantaba las tonterías de mi cuñado. También despidió a nuestra mesera de fines de semana más confiable, porque se negó a usar su salud o guionado con los clientes. Aunque creo que mi hermana estaba celosa, ya que continuaba apareciendo en el restaurante. También convenció a mi cuñado de gastar dinero en menús nuevos, más sofisticados, como lo llamaba mi hermana, aunque en realidad no eran necesarios. La situación explotó durante la 5ª semana de mi cuñado, cuando recibimos quejas del Departamento de Salud. Él había estado ignorando nuestros procedimientos estándar de seguridad alimentaria, y un inspector encontró varias violaciones, incluyendo temperaturas inadecuadas de almacenamiento de alimentos y falta de limpieza. Recibimos una advertencia que podría haber resultado en el cierre temporal si no se corregía de inmediato. Esa misma semana, mi cuñado tomó una decisión que finalmente obligó a mis padres a actuar. Sin consultar a nadie, consiguió un costoso servicio de catering para una recepción de boda con 150 personas. El problema fue que mi cuñado prometió platos que nunca habíamos preparado antes y ofreció un precio apenas por encima del costo de los alimentos. Además, programó ese servicio de catering para un sábado, cuando normalmente estamos más ocupados. Cuando mis padres se enteraron del desastre del catering 2 días antes de la boda, entraron en pánico y me llamaron. Mi padre me explicó la situación y me pidió que los ayudara a manejar el evento sin arruinar nuestra reputación. Les dije que no iba a ayudar, porque ya tenía una oferta formal para un nuevo puesto. Por eso mi padre tuvo que regresar a tiempo completo para arreglar esto. Mi padre aún sigue involucrado en el negocio, pero bastante menos con el paso de los años. Incluso el negocio ha cambiado mucho desde que tomé el control, porque había crecido y mi padre no estaba acostumbrado a esto. Por lo que sé, el evento de catering no salió muy bien. Mi padre consiguió entregarlo, pero a cambio de perder casi $1.000. Después de la crisis del catering, mis padres pusieron fin oficialmente al periodo de prueba de mi cuñado. Pero en lugar de despedirlo, lo cual era lo correcto que hacer aquí, le pidieron que volviera a su puesto anterior como subgerente. ¿Y sabes lo que hizo? Se negó.
Dijo que no iba a ceder ni a aceptar una degradación después de haber demostrado que podía con mayores responsabilidades. Mi hermana apoyó la postura de mi cuñado y le dijo que ellos no le habían dado suficiente tiempo para implementar sus ideas, que esto toma tiempo. Mi cuñado y mi hermana se fueron del restaurante ese mismo día y no han vuelto desde entonces, porque al parecer, están ofendidos. Mi hermana llamó a mi madre varias veces durante la semana siguiente, exigiendo una disculpa e insistiendo en que mi cuñado merecía otra oportunidad. Mis padres le dijeron que no, pero mi hermana está enfadada con ellos y les ha dicho que se arrepentirán. Mi padre ha estado intentando reparar el daño que causó mi cuñado, pero no sé si tiene la experiencia para hacerlo. Por ejemplo, algunos empleados han rechazado regresar porque consideran que fueron tratados muy mal por mi cuñado. Otros están listos para ser contratados en mi nuevo empleo. Son grandes empleados y pueden serme de mucha utilidad en mi nueva experiencia. Mi padre tiene frente a él la difícil tarea de reconstruir las relaciones con nuestros clientes habituales y devolverles la fe a ellos de que la calidad del servicio y de las comidas regresará a donde estaba. Lo cual veo difícil, porque no es como si no existieran otros restaurantes italianos a los que ellos vayan luego de tener una mala experiencia con este. Estamos hablando de pérdidas por más de $8.000. Puede parecer mucho, pero los márgenes de ganancias en un restaurante no son tan altos, y eso puede hacer toda la diferencia en un semestre malo. Otro problema que sé que mis padres han encontrado es que son recibos de suministros y equipos que nunca llegaron al restaurante. Luego de llamar a los proveedores para preguntar por esos artículos faltantes, descubrieron que mi cuñado había estado haciendo que los entregaran en una dirección diferente. Resulta que mi cuñado estaba usando las cuentas de proveedor del restaurante para su beneficio, para comprar equipos y suministros para su propio negocio de catering. Había estado planeando abrir un restaurante competidor, y estaba usando el dinero del restaurante para comprar lo que necesitaba para comenzar. La dirección a la que estaban enviando los suministros era una cocina comercial que mi cuñado había estado alquilando al otro lado de la ciudad. Mi padre llamó a mi cuñado para confrontarlo sobre los suministros faltantes, pero él alegó que todo había sido un malentendido. Dijo que solo estaba almacenando temporalmente algunos equipos del restaurante en otro lugar y que pensaba devolver todo. Mi hermana llamó a mi madre al día siguiente, gritando que estaban atacando injustamente a mi cuñado. Dijo que él solo intentaba ayudar al negocio familiar, explorando oportunidades de expansión. Los acusó de ser paranoicos y de tratar de hacer quedar mal a mi cuñado porque estábamos celosos de su éxito. Mis padres han estado intentando que mi cuñado devuelva los equipos y suministros que se llevó, pero él ha estado evitando sus llamadas. Mi hermana envió un mensaje de texto diciendo que mi cuñado devolvería todo, una vez que le pidan disculpas por tratarlo mal. Mi hermana no me ha hablado, lo cual está bien porque no regresé para no tener que enfrentar este drama. Todavía llama ocasionalmente a nuestros padres para defender las acciones de mi cuñado, pero se niega a reconocer que se casó con un completo inútil, un ladrón o ambas cosas. Me alegra haber tomado la decisión que tomé, porque si no ahora estarías arrastrado en esta situación. Incluso no sé si el restaurante es salvable en este momento, porque no he visto los registros financieros con mis propios ojos. Aproximadamente 3 semanas después de mi última actualización, mi cuñado finalmente devolvió la mayoría del equipo y suministros que había tomado del restaurante. Lo trajo un día que mis padres no estaban, y lo dejó todo en nuestro almacén sin dar ninguna explicación. Faltaban algunos artículos y varios equipos estaban dañados según lo que me contaron los empleados, pero mis padres decidieron no seguir con el asunto para evitar más conflictos familiares. Mi hermana ha estado evitando todo contacto con nuestra familia desde que devolvió parte de las cosas. Dejó de llamar a mis padres y no asistió a la cena de cumpleaños de mi madre, lo cual la afectó profundamente. Cuando mis padres intentaban llamarla, no contestaba o colgaba tan pronto como escuchaba sus voces. Pero luego mi hermana empezó a presentarse de nuevo en el restaurante, no para ayudar ni para disculparse, sino para causar problemas con los clientes. El primer incidente ocurrió un viernes por la noche, uno de nuestros días más ocupados, cuando mi hermana llegó con 3 amigas y exigió una mesa, a pesar de que teníamos todas las reservas completas. Cuando nuestra anfitriona le explicó que tendrían que esperar alrededor de 1 hora, mi hermana le dijo que era la hija del dueño y tenía que haber una mesa para ella. Comenzó a quejarse en voz alta de que el restaurante había empeorado y que el servicio era mejor antes. Hablaba lo suficientemente fuerte para que los demás clientes la escucharan, y hacía comentarios sobre cómo nuestra familia no sabía cómo manejar un negocio. Finalmente, se fue sin comer, pero no antes de crear una escena incómoda que arruinó la cena de otros comensales. Ese patrón continuó durante las siguientes semanas.
Mi hermana venía durante los horarios más ocupados y encontraba motivos para quejarse de todo, desde la temperatura del comedor hasta la rapidez del servicio. Hacía comentarios negativos sobre la comida y le decía a otros clientes que conocía restaurantes mejores en la zona. También comenzó a dejar reseñas negativas en redes sociales usando cuentas falsas. La situación empeoró cuando mi hermana empezó a contactar directamente a clientes habituales. Obtuvo números de teléfono de listas antiguas de reservas y comenzó a llamar a las personas para contarles supuestos problemas que había presenciado en el restaurante. Les dijo que había visto ratones en la cocina, o que las infracciones del departamento de salud eran más graves de lo que habían admitido. Estas llamadas eran completamente falsas, pero provocaron que varios clientes cancelaran reservas o dejaran de venir al restaurante. Mis padres finalmente decidieron que debían tomar medidas cuando el sabotaje de mi hermana llegó a los empleados. Llamó a una mesera y le dijo que el restaurante estaba en ruinas y que debía buscar otro trabajo inmediatamente. Y mi hermana afirmó que probablemente cerraría en unos meses y que se quedaría sin empleo pronto. Esa empleada fue al trabajo al día siguiente y preguntó si el restaurante estaba realmente en problemas. Lo cual no es del todo mentira según lo que sé. Mis padres tuvieron que tranquilizarla, diciéndole que no había planes de cerrar. Hace poco me enteré de que mi hermana y mi cuñado habían llevado su campaña de sabotaje al siguiente nivel. Era una supuesta denuncia por maltrato y acoso para los empleados. Ese artículo fue la gota que colmó el vaso para mis padres, pero no tanto. Habían estado esperando que mi hermana se calmara eventualmente y se disculpara por su comportamiento. Mi padre llamó a mi hermana y le dijo que ya no era bienvenida en el restaurante y que debía dejar de intentar dañar nuestro negocio. Mi hermana respondió amenazando con demandarlos por difamación. Afirmó que habían estado difundiendo mentiras sobre mi cuñado. Exigió que publicáramos una disculpa pública y que le pagaran una compensación a mi cuñado por las oportunidades de negocio perdidas. Consultaron con un abogado, quien revisó todas las pruebas que habían recopilado sobre el robo de mi cuñado y la campaña de sabotaje de mi hermana. El abogado nos dijo que las amenazas de mi hermana no tenían fundamento y que, de hecho, tenían motivos para emprender acciones legales contra ella, tanto por acoso como por interferencia intencional con sus relaciones comerciales. Mis padres decidieron no presentar una demanda, aún no sé por qué. Pero sí autorizaron al abogado a enviar una carta de cese y desista a mi hermana y mi cuñado, exigiendo que dejaran de contactar a los clientes, empleados y proveedores. La carta también les advertía que tomarían todas las medidas legales disponibles si su acoso continuaba. Lo peor de todo este asunto es que el restaurante tampoco va mucho mejor. Y no es solo por mi hermana. Algunos amigos que aún tengo dentro me cuentan que las cosas están muy lentas y mi padre no puede hacer lo suficiente como para mejorarlas. Aunque mi hermana deje de molestarlos, es posible que el negocio cierre puertas. No puedo saber qué tan grave es desde afuera, pero puedo estimarlo sabiendo que el restaurante era rentable cuando las cosas están bien aceitadas. Pero ahora no lo creo y me da un poco de tristeza porque puse muchos años allí. Ahora estoy trabajando en un nuevo restaurante, que no es italiano, y no planeo regresar luego de que me sacaran. Estoy bien ahora, y me gusta el hecho de que aquí no se mezcla la familia con el trabajo. En mi caso, ha resultado ser una mala combinación. Durante aproximadamente un mes después de la carta de cese y desista, mi hermana y mi cuñado se mantuvieron alejados del restaurante y detuvieron su campaña de acoso. Algunas cosas habían mejorado en el restaurante, y pensé que se salvaría. Pero hace una semana mis padres reunieron a todos los empleados y les dijeron que tendrían que cerrar el negocio, porque ya no les era rentable mantenerlo abierto. Uno de los empleados me dijo que mis padres estaban llorando cuando les contaron todo esto, y que se disculpaban con ellos por no haber hecho suficiente. Me siento mal por los empleados, porque son los que más sufrieron con las decisiones de mis padres, mi cuñado y mi hermana. He estado intentando contratarlos para el restaurante en el que trabajo, pero no hay tantos puestos disponibles. Aunque mi jefe me ha ofrecido abrir un restaurante nuevo en la ciudad vecina, donde yo estaría de encargado completamente y tendría la oportunidad de hacer contrataciones. Por ahora es solo una propuesta y no es algo seguro, pero esta parece la oportunidad perfecta para que lo haga. Tengo que tener una conversación con él cuando regrese de unas vacaciones. Ahora mis padres han decidido demandar a mi hermana y a mi cuñado. Incluso presentar una denuncia por robo contra mi cuñado. Creo que se han tardado demasiado, y eso demuestra lo que hubiera sucedido si aceptaba regresar. Hubiera quedado atrapado en medio de todo esto, con mi hermana intentando arruinar el negocio, mientras mis padres dudaban en tomar medidas hasta que finalmente llegáramos a estos extremos. Son esas decisiones difíciles de tomar en su momento,
pero que viendo desde la lejanía parece haber sido la correcta. Me evitó el drama, y también unos padres que no han sabido cómo responder ante una hija malcriada. Mi empleador ha decidido darle luz verde al proyecto del segundo restaurante, y ya estamos trabajando para abrir esa nueva locación. Me ha dado bastante libertad en las obras, y estoy trabajando con un contratista lo más rápido posible para inaugurar en un par de meses. He estado contactando a todos los empleados de mis padres para que vengan a trabajar conmigo. Algunos están entusiasmados con la idea, mientras que otros ya han comenzado a encontrar otros empleos. Por desgracia, no puedo pagarles un salario en este momento, hasta que el restaurante abra, y tampoco ellos pueden esperar tanto tiempo hasta que esté listo. De cualquier forma, emplearé a todos los que aún no hayan conseguido trabajo o decidan esperar a que abra el nuevo restaurante. Mis padres finalmente han tomado la decisión correcta y además de presentar una denuncia contra mi cuñado, también han demandado a mi hermana y a mi cuñado por difamación y daños tras haberlos llevado a cerrar el restaurante. Estoy un poco alejado de todo el drama, porque aunque aún hablo con mis padres, prefieren no tocar demasiado el tema de la demanda, ya que parecen estar luchando con la decisión de llevar a juicio a su propia hija. Y yo les he dicho que ella no mostró ningún tipo de arrepentimiento al arruinarlos, así que no deberían sentir lástima por ella, pero así son mis padres de corazón débil. Por eso están en la situación en la que se encuentran, ambos buscando empleo, porque el negocio familiar que los tenía semi-retirados, lo han perdido. El restaurante lleva abierto 8 meses y está funcionando mejor de lo anticipado. Al menos mi jefe está contento con los resultados. Para quienes preguntaron por qué no me lancé a abrir el mío, la razón es que prefiero ahorrar mi propio dinero y no endeudarme para abrir un restaurante. Cualquiera que trabaje en este sector sabe lo difícil que es tener un restaurante exitoso, y que la tasa de fracasos es muy alta. Sin embargo, con mi jefe, estamos analizando la idea de abrir otro, en el cual seremos socios, aportando igual cantidad de capital. También he traído a todos los empleados del restaurante, casi el 75% de la plantilla. Es como si nada hubiese cambiado desde que trabajaba en el otro restaurante, con la diferencia de que el dueño son mis padres y no tiene intención de traer a nadie con ideas frescas al negocio. Mis padres finalmente han obtenido un veredicto favorable en sus demandas y denuncias, y mi hermana ha enfrentado las consecuencias. Tanto ella como mi cuñado deberán pagar cerca de $45.000 por los daños relacionados con la difamación, el robo y otras situaciones incluidas en la demanda de mis padres. Además, mi cuñado recibió libertad condicional y una multa por haber robado del restaurante de mis padres. Mi hermana también perdió su empleo, ya que le pidieron que renunciara después de que su juicio se hiciera más público de lo que sus empleadores deseaban. Por ahora, mi padre ha aceptado un empleo, mientras que mi madre ha optado por no volver a trabajar. Por favor, apoya nuestro canal con un like y suscripción. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte tu opinión en los comentarios y ¡hasta pronto!